¿Qué tal amigos de las redes sociales? Sean bienvenidos a un nuevo Checas en Español. En esta ocasión vuelve el hombre fuerte, el hombre de la casa, el amigo de la casa, el sexólogo de Center for Health Empowerment, el sexólogo de Che y evidentemente uno de los invitados especiales que siempre tenemos en este Checas en Español porque tocamos esa temática de sexualidad que es tan importante tomar en cuenta, ¿no? En estos días y en esta sociedad que tanto la necesita. Carlos Valladares, doctor, ¿qué tal está? Gracias por atender nuevamente la invitación y traernos su conocimiento. ¿Qué tal, Freddy? Al contrario, con gusto de estar con todos ustedes y compartiendo con estos temas tan especiales con todo nuestro teleauditorio. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo han estado estos Todo días? bien, excelente. Bueno, vamos a tocar un tema muy interesante, un tema que no pasa inadvertido. Es un tema que tiene que ver con la disfunción eréctil y la Viagra, el uso de Viagra en nuestra sociedad y todas las cosas que debemos saber al respecto, porque por supuesto son importantes. Doctor, bueno, hay tantas cosas que hablar al respecto, tantas cosas que son importantes de tomar en cuenta y en consideración, pero bueno, primeramente preguntarle a qué se debe la disfunción eréctil, que es un tema álgido. Ok, la disfunción eréctil es una de las disfunciones que se presenta en las categorías de los trastornos de la excitación. Y esto básicamente obedece a la incapacidad persistente o recurrente de lograr eh, todos los aspectos fisiológicos que corresponden a la fase de la excitación. En este caso, en el hombre, tiene la dificultad de lograr una erección. Y pues existen diversas situaciones por las cuales un individuo puede presentar esta disfunción. Entre ellas podemos mencionar causas fisiológicas, orgánicas o causas psicológicas, que serían los dos grandes grupos que pueden conformar las causas que producen esta disfunción. Ok, excelente, doctor. Doctor, bueno, es importante que en estos tiempos se manejen estos temas porque, bueno, hay mucha gente que se impacienta, que siente que se acabó. Eh, hay una luz al final del túnel, ¿no? Sí, definitivamente. Aquí es importante, Freddy, como lo has mencionado, poder decirle a la gente de que hay ciertas ideas que están circulando en la mente de las personas, pero que son de origen muy cultural, ¿verdad? Y entonces estas ideas pueden tener una repercusión negativa, sobre todo ante la expectativa de aquellas personas que están comenzando a vivir una situación de esta. Ideas como, tengo que estar siempre 100% satisfecho sexualmente. Y eh, tengo que una erección totalmente fuerte todo el tiempo. Ideas como, con solo ver una mujer bonita, yo tengo que tener una erección. Entonces, estos son conceptos muy erróneos que impactan en aquellas personas que están comenzando a vivir o que están iniciando un tratamiento y que funcionan de manera contraria al objetivo que andamos buscando. Doctor, ¿qué tipo de pruebas se pueden hacer para llevar un control? Ok, lo importante es establecer primero cuál es la etiología, es decir, cuál es la razón y el origen del problema. Como mencionamos antes, este problema, este problema puede ser producido por causas orgánicas. Ok, ¿qué causas orgánicas? Enfermedades crónico-degenerativas como hipertensión, diabetes, enfermedades como hipotiroidismo, hipogonadismo, enfermedades como la enfermedad de Perillón, ¿verdad? Que pueden producir eh, de manera orgánica por el paso del tiempo, arteriosclerosis también, ¿verdad? La incapacidad del llenado de los cuerpos cavernosos y por ende lograr la excitación. Por otro lado, tenemos algunos factores de tipo psicológico, psicógeno, y estos factores suelen agruparse en tres grandes grupos. Factores predisponentes, que son aquellos que me predisponen a padecer esta disfunción. Factores precipitantes que hacen que esta disfunción se exprese. Y factores de mantenimiento. O sea, esos factores hacen que eso continuamente se esté experimentando. Ok,
Entonces, una vez establecida la etiología, si sospechamos que es de tipo orgánico, es decir, de tipo fisiológico, entonces nosotros tenemos que empezar a hacer una evaluación integral a fin de determinar si no es una diabetes no diagnosticada, si es una persona que ha mal llevado sus tratamientos y por la cronicidad de la enfermedad, tanto de la hipertensión como la diabetes, ha provocado un daño, enfermedades circulatorias que no permitan los llenados de los cuerpos cavernosos, ¿verdad? Y así también una serie de evaluaciones físicas que nos van a determinar y de laboratorio para determinar algunos factores hormonales como la testosterona que pueden estar influyendo no solo en un bajo deseo, sino en una baja excitación. Si esto no fuera suficiente, tenemos la ayuda de algunas imágenes médicas, ¿verdad? Que son algunas ecografías que se pueden hacer, ¿verdad? Incluso tenemos una que es índice de brazo-pene, que es comparando la presión sistólica del abdomen. Entonces, todos esos son pruebas que nosotros podíamos realizar dependiendo de la sospecha de la etiología de esta disfunción. ¿Es muy frecuente que pase esto, doctor? Bien, una disfunción eréctil suele suceder en el 7% de los hombres, es decir, 7 de cada 100 van a tener una disfunción eréctil de forma normal, o sea, de forma normal. Sin embargo, esta proporción suele verse aumentada con la edad. ¿Ok? La edad es un factor bien importante que predispone a los hombres a tener este tipo de disfunción, y es que con la edad y sobre todo después de los 55 años, ineludiblemente nosotros todos los varones tienen un segundo crecimiento prostático, ¿verdad? Y puede producirse algo que se conoce como hipertrofia prostática benigna, que afecta de manera significativa la calidad de la erección que se va a tener, ¿ok? Entonces, en términos generales, esas son las ideas. ¿Puede ocasionar algunos otros daños Como tal, sexuales, sí, obviamente? correcto. Entonces, bueno, importante, Freddy, que hablamos que el 7% de los hombres padece una disfunción de este tipo. Sin embargo, Helen Kaplan, que es una sexóloga muy connotada, dice que no menos del 80% de los hombres ha tenido una disfunción más o menos importante en algún momento de su vida. ¿Ok? Y que en algún momento determinado, todos nosotros los hombres hemos pasado por un fallo. Ahora, interesante porque a veces estos fallos pueden estar relacionados con la presencia de otra disfunción o pueden generar otra disfunción como respuesta a esta misma, a la disfunción eréctil. Bueno, doctor, ¿se ha encontrado usted con casos clínicos que usted ha estudiado en donde pues el paciente eh, se frustra a tal grado de que ni el consejo suyo? La frustración y la ansiedad son dos elementos que de manera significativa casi siempre están presentes en todas las disfunciones sexuales. ¿Ok? Y es una de las primeras cosas que nosotros tenemos que atender como sexólogos o los psicólogos que están capacitados, que tienen que atender a la hora de atender a un paciente con cualquier disfunción sexual. El paciente debe entender que una disfunción sexual, en este caso la disfunción eréctil, no se originó en un día. Es decir, y lo peor de todo es que la mayoría de los hombres, como es algo muy bochornoso hablar del sexo o de la imposibilidad de realizarlo, porque eso es representativo de la calidad de la hombría que yo tengo. Entonces dejan pasar mucho tiempo y dejan que este tipo de situaciones avance hasta grados realmente bien complejos. Entonces el paciente debe entender, número uno, que el tratamiento es una cuestión que no es de un día, sino que va a tardar cierto tiempo. Y número dos, que entre mayor sean los índices de ansiedad o depresión o frustración que tenga, entonces menos va a ser efecto el tratamiento que estamos dando. Doctor, ¿cómo y por qué se hace el diagnóstico de la disfunción eréctil? ¿De qué forma? Ok, un simple fallo que nos puede, bueno, que de hecho nos ha ocurrido a todos en algún momento del día. Y mire, que uno falle
porque está cansado, porque tiene mucho estrés, porque me despidieron del trabajo, que uno falle porque hay un luto en la familia, es completamente normal y no debe ser catalogado como una disfunción eréctil. Entonces, el diagnóstico de una disfunción eréctil es que aquellas personas, más de un 25% de los casos que intenten tener relaciones sexuales o intenten tener cualquier tipo de actividad sexual, no logren la erección. Interesante saber eso, ¿no? Porque, bueno, hay tantas cosas que no conocemos. Nosotros simplemente y coloquialmente decimos, no se le para. Es Pero correcto. hay tantas cosas, causas y Mal consecuencias. llamada también impotencia. Es mal llamado, es otra cosa la Eso es un impotencia. término, no es exactamente igual, ¿verdad? Pero mal llamado ¿Por impotencia, qué porque la mal verdad, llamado, doctor? Explíquenos eso. porque realmente uno no es que es impotente, son términos peyorativos que lo que hacen es dar Ajá. una connotación demasiado negativa, que también termina traduciéndose en un accionar negativo para el tratamiento del paciente. O Claro. sea, una de las primeras consignas en todos los tratamientos es cambiar esas consignas y esos términos peyorativos, ¿va? Entonces vamos a llamarlo como disfunción eréctil, ¿ok? Y entonces tiene una perspectiva diferente a que yo diga, soy impotente, porque impotente suena que no puedo hacer absolutamente nada. Entonces el término es muy peyorativo. El tema de la medicación y todo lo que hay que hacer al respecto, ¿qué recomendaciones hace usted? Ok, mire, hay dos maneras de hacer esto, ¿verdad? Bueno, hay una forma, digamos, una forma más rápida y una Ajá. forma más lenta. Ambas involucran la terapia sexual que se hace más o menos con una duración de 16 semanas. Es lo que usted va a Ajá. tardar entre 16 y 18 semanas a expensas de la disponibilidad de hacer los ejercicios sexuales que se indiquen que tenga el paciente. Pues sí he tenido pacientes que el tratamiento es para 14 semanas y estamos 20, 25 y hasta 30 semanas, ¿va? O sea, estamos ya hasta 6 meses porque no hacen los ejercicios, porque creen que con una sola vez que lo hagan, pues van a estar bien y realmente no es así. Y la segunda es la misma terapia, pero esta vez con la adición de una pastilla, que bien puede ser sildenafil, vardenafil o tadalafil. Cualquiera de las dos son inhibidores de las 5-fosfodiesterasa y lo que hacen es potenciar el llenado, o sea, ayudan a la circulación y por ende potencian el llenado de los cuerpos cavernosos del pene, produciendo eyaculaciones de mejor calidad y más tiempo sostenidas. Doctor, a mí este tema de la sildenafil, la tadalafil, varnadafil, así es, Así ¿verdad? es. Ya había escuchado al respecto. ¿Qué consecuencias trae utilizar mucho este medicamento? Ok, bien. Vamos a iniciar que estos medicamentos son concebidos realmente para personas que tengan necesidad de utilizarlos. ¿Ok? Vamos a No partir de solo ahí. por usarlo. No, no es solo por usarlo, porque yo ya tengo pacientes de 28, 30 años que por querer lucirse delante de una pareja, toman sildenafil o cualquiera de estos. Y entonces sí es cierto, tienen encuentros sexuales formidables. La chava queda loca, pues, ¿verdad? Pero con el uso prolongado de esto, después hay una inhibición. Estas personas empiezan a tener una disfunción sexual porque su cerebro después cree que si no toman estas pastillas, ellos no funcionan. Entonces hay que tratarlos por un montón. Y generalmente lo que tenemos es una disfunción eréctil. Pues. Entonces tenemos pacientes de 28 años con disfunción eréctil por estar tomando inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, ¿ok? Que son estos tres que mencionamos, ¿verdad? Lo ideal sería que este tipo de medicamentos se comenzaran a utilizar por necesidad cuando empezáramos a tener, digamos, a los 55, 60 años, algunos episodios de disfunción eréctil provocados por la arteriosclerosis, por la hipertensión o por otras causas, ¿verdad? Que puede ser como la hipertrofia prostática benigna, en las condiciones en las que sí se necesita, y entonces el uso es completamente indicado y no va a tener un mayor efecto secundario. ¿verdad? Otra cosa, tenemos que ajustar la dosis porque, como hemos hablado anteriormente, no es lo mismo una persona que pese 150 libras a una persona que pese 300, 320 libras. ¿Ok? Evidentemente, las dosis que se dan van en proporción a los kilogramos, a la masa del paciente, a los kilogramos de peso. Entonces, si es una persona liviana y toma una pastilla de 200, 300 miligramos, 100 miligramos, entonces puede ser que esté sobremedicándose y vamos a tener un problema posterior, ¿ok? Y por el otro lado, si tenemos un paciente que pesa 350 libras y solamente toma una pastilla de 50 miligramos, o sea, no le va a hacer ni cosquilla. Entonces, las dosis deben ser indicadas
por el especialista, por el médico, para establecer una dosis que sea terapéutica, que pueda servirle y que vaya acorde con las mismas necesidades que el paciente tiene. Doctor, muy amplio todo lo que nos está explicando. La Viagra y estos medicamentos que nos ha descrito, ¿cuál es la diferencia puntual que hay entre ambas? Seguramente se busca el mismo efecto, pero no se usa de la manera correcta, porque usted mismo deja en claro el tema de la necesidad de usarlo. Ok, Vardenafil y Tadalafil trabajan de una forma muy parecida y ellos tienen un efecto más a largo plazo. De hecho, Vardenafil y Tadalafil pueden, después de haber sido ingeridas, tener hasta 48 horas de efecto. ¿Ok? O sea, yo la tomo y necesitaría tomar una nueva dosis hasta dentro de 48 horas. Sin embargo, el sildenafil solamente tiene un efecto de 4 horas. ¿Ok? Entonces, tiene un efecto más limitado. Doctor, por ejemplo, la gente que la usa sin necesidad, ¿qué efectos podría tener a mediano y largo plazo? A mediano plazo van a tener una disfunción eréctil. Justamente de ese tipo, Claramente. claramente, porque es que el cerebro va a interpretar que no va a poder haber una erección de calidad si no toman la pastillita. Entonces, pues, como les digo, jóvenes que quieren a través de una pastilla tener o brindarle a sus parejas unas mejores experiencias sexuales, generalmente a largo plazo salen más afectados, porque por el motivo que buscaban hacer, brindar ese tipo de experiencia, a mediano plazo ellos van a entrar en una disfunción eréctil que tendría que manifestarse en una persona normal hasta dentro de 30 o 35 años después. O sea, que es un debut muy joven. La duración ya me explicó la duración de dos. La sildenafil y la Viagra, ¿qué duración tienen? ¿Cuál es el efecto? O sea, sildenafil es el ingrediente activo y Viagra es uno de los nombres comerciales. O sea, hay un montón de nombres comerciales, pero refirámonos como sildenafilo para no hacer propaganda y no, Sí, no tener problemas claro. así éticos después. Entonces, eh, él actúa durante 4 horas nada más y comienza a actuar después de la primera hora de haber sido consumido. Ok, entonces, las personas que están en un tratamiento con sildenafilo tienen que consumir solo cuando ya están este medicamento, solo cuando ya están seguros de que van a tener actividad sexual. Y deben hacerlo más o menos 1 hora y media antes de la relación sexual para que el medicamento esté en su potencia máxima al momento de la intimidad. ¿Ok? Y saber que a partir de ahí tienen más o menos 2 o 3 horas de una actividad sexual plena antes de que el efecto del medicamento vaya a caducar. Excelente, interesante saber eso porque yo creo que hay mucha gente que abusa de eso, Otra ¿no? cosa importante, Freddy, es que a pesar de que el efecto del medicamento dure 4 horas, ¿va? Ajá. Si posteriormente a eso yo quisiera volver no puedo volver a ingerir otra ¿Por dosis qué? de sildenafilo hasta que se cumplan las 24 horas de haber ingerido la primera, porque entonces me voy a sobremedicar y puedo tener unos efectos colaterales o secundarios muy marcados, muy dañinos e incluso pueden ser extremadamente tóxicos y peligrosos para las personas. Interesantísimo saber eso porque hay gente que realmente abusa, lo vamos a Son como enfatizamos pastillitas en de eso. Sí, menta que se cree las que toman. son, incluso la vitamina C te dice que te tomes una al día, pues, y hay gente que definitivamente abusa de eso. Doctor, cuando hay problemas de disfunción eréctil, ¿se puede hacer una ecografía del pene? Sí, ¿En claro, qué claro. momento es recomendable? Claro, mire, por ejemplo, es recomendable cuando nosotros estamos estableciendo el diagnóstico y hemos hecho ya otras evaluaciones y encontramos que esas evaluaciones están dentro de los límites de la normalidad. Entonces vamos a hacer un Doppler venoso del pene para ver primero cómo está el llenado de los cuerpos cavernosos y a ver si no hay vaciado, es decir, no hay pérdida, que estuviera traumatizado y haya pérdidas del sangrado, como un globo que tenga un hoyito. Entonces yo lo estoy llenando de aire, pero al mismo tiempo hay una pérdida que eventualmente va a hacer que se desinfle. Eso es un fenómeno que es idéntico, nada más que en lugar de aire, en el pene entra sangre. Entonces, si hubiera un vaciado, una pérdida, entonces la calidad de la erección se va a perder. Excelente, doctor, excelente. Bueno, otra pregunta que tenemos acá, porque estuvimos recopilando información, material, preguntas de las personas, que de hecho invitamos a quienes estén viendo, ¿no? Para que hagan sus preguntas, para que nos hagan sus cuestionamientos y cualquier curiosidad que quiera saber al respecto. No precisamente que nos esté preguntando algo significa que está teniendo ese problema. Puede ser que quiere saber al respecto o que aprender. Yo creo que no está de más.
¿Qué otro tipo de tratamientos hay aparte de todos los que nos ha expuesto para Mire, tratar la disfunción? normalmente cada disfunción tiene un tratamiento diferente, ¿ok? Ah, y el tratamiento no es único, generalmente va a variar en orden de establecer cuál es la etiología, cuál es el origen de lo que está provocando la disfunción. Si fuesen factores orgánicos, tenemos que ver si es una diabetes mal controlada, si es una hipertensión, si es un hipogonadismo, ¿verdad? Si fuera una lesión de la médula espinal, si fuera, entonces cada una de ellas requiere la intervención de un especialista diferente, ¿ok? Pero en general, el 80% de las disfunciones requieren básicamente como única terapia en personas jóvenes menores de 55 años, la terapia sexual, y en mayores de 55 años que quieren tener interacción sexual es una terapia combinada de sildenafil, vardenafil o tadalafil más la terapia sexual. ¿Se puede curar la disfunción? En personas jóvenes sí. Ahora, debemos de entender que la disfunción eréctil es un fenómeno que en algún momento de nuestra vida como hombres nos va a acompañar, y si bien no Sí. tiene por qué ser drástica, sí vamos a notar que va a ir bajando la calidad de la erección, ¿ok? Y bueno, se manifiesta también porque hay una baja en la cantidad de las relaciones sexuales que se tienen, ¿verdad? Pero sí podemos vivir una vida, digamos, sexualmente activa, ¿verdad? Evidentemente acoplada, no va a ser lo mismo que con 16 años, que uno hacía 4, 5, 6, 7 veces, ¿verdad? Y después con el tiempo, hasta que uno está, o sea, adulto mayor, que ya va a ser tal vez una vez por semana, una vez cada 15 días, una o dos veces al mes. ¿Cuál es la edad en la que usted más o menos identifica como sexólogo que pueden comenzar a aparecer los problemas y ser realmente necesaria la sildenafil, ¿verdad? Porque no vamos a estar dando 60 publicidad. años. 60 Sí, años. la mayoría de los Si casos que antes ya la tienen, necesita, antes se prescribe, ¿ok? pero ¿está bien o está mal que antes se No, necesite? no, no. O sea, los libros 55, describen que 50. después de los 55 años, en mi Ajá, experiencia personal, todos mis pacientes, los pacientes que he llegado, han ajá. comenzado con el problema más o menos a los 60 años, pero han llegado a mí cuando tienen 75 o 80 años, o sea, que todavía quieren sacarle un poquito más de jugo a la vida, ¿va? Entonces, pero mire que ya no puedo. Entonces, hacemos un trabajo bien O interesante. sea que si es antes de los 55 está mal. Hay algo que está mal. Sí, exactamente, habría Ah, que ver. Entonces, ahí ya puedo saber yo, ¿verdad? Que la causa no es orgánica, sino que es una causa psicológica. Entonces, tengo que buscar cuál es el problema que hubo, a revisar los antecedentes familiares, los antecedentes personales, a ver, porque también el uso de algunos medicamentos puede producir disfunción eréctil. El uso de algunas drogas, como el alcohol, puede producir disfunción eréctil, o sea, en pequeñas cantidades, ¿verdad? Y de repente ya no es el Paraguay porque estaba tomando alcohol. Las personas borrachas no van a poder erectar bien. doctor, cuando la razón es psicológica, cuesta mucho enganchar a la persona, convencerla de que es psicológico meramente y tiene que... No, no, normalmente las personas lo que pretenden es poner un nombre, una causa al problema que están teniendo. Y una vez que lo perciben, la mayoría de las personas actúan responsablemente y, bueno, comienzan a seguir las indicaciones. Como le digo, se requieren más o menos 14 semanas, que viene siendo 3 meses y medio, 3 meses y medio, para que la persona tenga una actividad sexual completamente normal. Doctor, en cuanto a, bueno, el tema este de utilizar medicamentos, ¿es seguro? O sea, ya nos mencionó las causas, las consecuencias de abusar y sobre todo de usarlo sin necesidad, pero ya cuando lo necesita, ¿es seguro usar este tipo de medicamentos? Bien, Por el tema de los efectos sí, ok, secundarios. pero en ese detalle hay que tener claro que un medicamento de este tipo tiene que ser prescrito por un especialista, es decir, por un profesional de la medicina que va a hacer una evaluación para ver si el medicamento que estamos recetando no va a tener un efecto lascivo, un efecto malo dentro del paciente. O sea, se requiere una evaluación previa para saber si le podemos prescribir a un paciente uno de estos medicamentos. Excelente saber eso. Doctor, ¿y si el medicamento no funciona? ¿Qué pasa? O sea, cuando usted está ocupándolo, ¿no? Pero, Ok, entonces y miren, no funciona. está la posibilidad de que un medicamento no funcione porque está prescrito en una concentración menor a la que el paciente necesita. Entonces, se comienza con una dosis estándar y Ok. a partir de ahí uno está monitorizando al paciente
para saber o bien si baja la dosis o aumenta la dosis. Excelente, porque, bueno, pero, o sea, se tendría que aumentar la dosis. Sí, sí, En no algunos funciona. casos, correcto. Habría que ver cómo está funcionando el Y- medicamento. O sea, si no le prescribí de menos, pues ajá. aumentarlo un poquito o, si no- ¿Y qué pasa cuando se reduce? ¿Por qué razón puede reducir? porque tal vez, bueno, la puedo reducir, tal vez porque tengo efectos secundarios muy Ajá. marcados, ¿verdad? O sea, ya el paciente tiene náuseas, tiene diarreas, tiene zumbido, ¿ok? Se le sube la presión. Entonces, ahí en ese sentido, yo puedo interpretar de que le puedo estar dando de más. Entonces, vamos a reducir un poquito la dosis, ¿verdad? Para ver cómo se maneja. Incluso Ajá. hay algunos signos que son totalmente indicativos de que algo malo va a suceder. Por ejemplo, la visión borrosa. La visión borrosa puede evolucionar a ceguera y en la mayoría de los casos la ceguera que se da es de tipo permanente. ¿Ok? Eso es un efecto secundario que está reportado. ¿Ok? La elevación de la presión y en algunos pacientes que se han sobremedicado, ¿verdad? Un efecto secundario es que han tenido un problema del corazón. Pues. Doctor, una preguntita. Eh, bueno, porque la verdad que me llama la atención preguntarlo. Ya me imagino más o menos la respuesta, porque es sentido común, pero ¿se puede vivir con disfunción eréctil? O sea, hablo por el tema mental, por la relación de pareja, Ok, por todos esos fíjense bien. aspectos. Uno de los criterios para establecer que una persona tiene disfunción eréctil, número uno, es la permanencia o la recurrencia de la incapacidad de la persona por mantener una erección que le permita mantener una actividad sexual normal. ¿Ok? Número dos, que esa disfunción provoque incomodidad en la persona o en su pareja. ¿Ok? Y número tres sería, vamos a ver, la última es que el trastorno no se explique, no tenga una explicación quitando otro trastorno, porque sí sabemos que sí se puede producir así. Entonces, esos son los tres criterios. Si hay disfunción eréctil, debe haber entonces, ¿cómo se llama? Una incomodidad, ya sea en el paciente que la padece o en su pareja. ¿Cómo se le explica a la pareja, el hombre? ¿Cómo? Porque hay muchos hombres que evaden el tema, ¿no? Y empiezan, Eso es un amor, tabú, eso es vengo un tabú. cansado, me siento enfermo, porque saben que no van a responder y eso los deja mal parados. ¿Cómo se le explica? Bueno, mm, muchas personas tienden a tratar de evitar tener relaciones sexuales, ¿verdad? Por temor a fallar. ¿Verdad? Y entonces, indudablemente, eso va a generar una incomodidad en su pareja porque va a pensar de que, bueno, si no la mete aquí, la mete en otro lado, pues, y entonces va a pensar que tiene un amante o tiene algo, entonces va a formar otro tipo de problemas. ¿Verdad? Hasta que va a llegar el momento donde, o sea, tiene que tarde o temprano, ¿verdad? A veces más tarde que temprano, entonces las parejas se dan cuenta que está sucediendo un problema de naturaleza clínica que necesita urgentemente la atención de un profesional especializado. Usualmente, ¿cómo lo toma la mujer, doctor, en los casos que usted ha Fíjese estudiado? que en la mayoría de los casos, la mujer es la que presiona para que el hombre vaya y reciba tratamiento. Pero en los casos que usted ha analizado y estudiado y tratado, ¿lo hace por preocupación o porque está incómoda, porque le molesta realmente? Bueno, están incómodas porque no tienen una vida sexual plena. ¿Ok? Entonces, acordémonos que una insatisfacción sexual puede llevar a una persona a cometer una infidelidad. Incluso, hace 2 días estaba escuchando en la radio que estaba un tipo abogado hablando acerca de los causales del divorcio. Esto yo no lo sabía, Fred. Y entonces el tipo menciona que el matrimonio es un contrato firmado y que la insatisfacción sexual por parte de uno de los individuos de la pareja es causal de divorcio sin tocar tablita. Entonces, quiere decir que en algún momento, ¿verdad? La Ah, persona que está insatisfecha puede poner eso como causa y entonces le dan el divorcio inmediatamente. Entonces, así de importante es tener el cuidado con una disfunción eréctil, pero la mayoría de los casos, en mi experiencia, han llegado dos tipos de pacientes, aquellos que ya son muy viejitos y, ok, analizando el fenómeno del sexo, o sea, el sexo es la forma en que yo como hombre puedo expresar que soy hombre y puedo confirmar que soy un hombre, ¿verdad? Porque me gusta la mujer y porque puedo tener relaciones sexuales. Entonces, en las personas de edad avanzada,
ellos han perdido esa autoconcepción de que son hombres porque no lo pueden expresar al no tener relaciones sexuales. Entonces ellos llegan queriéndose sentir hombres nuevamente, ¿ok? Que es una idea falsa, es una idea tabú porque la sexualidad va cambiando a lo largo de los años y una persona que es hombre no va a dejar de ser hombre porque tenga una disfunción, ¿ok? Sin embargo, llegan porque quieren volver a ser hombres. Y en el segundo gran grupo llega porque son las esposas preocupadas por la intimidad de la pareja las que llegan con su esposo. Eso sucede más en las personas jóvenes, ¿verdad? Lo traigo porque este señor tiene este problema. Doctor, ¿cómo perder la vergüenza en el caso del hombre y acercarse al médico? Porque definitivamente urge, ¿no? Resolver la situación. Bueno, sí, eso es una de las situaciones más delicadas, porque como habíamos hablado por cuestiones sociales, a la mayoría de las personas les da pena decirle a otro hombre, no puedo funcionar. O sea, da pena, ¿va? Sí. Pero, y eso hace precisamente que este tipo de disfunción entre en cronicidad, porque dejan pasar el tiempo, dejan pasar el tiempo, dejan pasar el tiempo, y después llegan en condiciones donde resolver el problema se vuelve sumamente difícil. No imposible, pero sí difícil. Y entonces a veces puede llegar a tomar más tiempo del que las normativas dicen que uno tiene que tardarse con un paciente. ¿En qué momento urge la cirugía? Ah, solo cuando el paciente tiene alguna situación que está bloqueando el llenado o tiene un agrandamiento de próstata demasiado grande que también Sí. le provoca una mala calidad de erección. Entonces, en ese momento, la cirugía, pero es uno de los recursos de última, eh, de última opción. Doctora, bueno, cuando ya se efectuó la cirugía, ¿a partir de cuándo, después de la cirugía, pueden ya comenzar a tener relaciones sexuales la pareja? Normalmente las personas, pues después de cualquier cirugía, eh, pueden tener, después de 90 días, recuperar su vida sexual. Sin embargo, un indicativo de que la persona está sanando bien y que ya puede es justamente con la reaparición del deseo sexual. Y eso es muy variable porque para algunas personas a los 45 días ya pueden tener relaciones sexuales, mientras que otros sí tienen que esperar 60 o 90. Bueno, en medio de esa investigación y leyendo, preparándome para recibirle, ¿no? Porque por supuesto, de quien se va a aprender es de usted, pero uno tiene que tratar de, pues, estar a la altura con las preguntas. ¿En qué consiste la prótesis? Estaba leyendo ese término. Ok, bueno, mire, ah, a veces eh, cuando hay prostatectomía, o sea, que quitan la próstata, Ajá. técnicamente ya no hay erección. Entonces, se puede recurrir al uso de una prótesis que lo que Ujú. hace es, pues, tener el miembro ahí ya casi erecto, Pero ¿verdad? hay sensación. Sí, ahí se pierde un poco, ¿verdad? Ok. Y otras veces se puede poner una valvulita que es de llenado manual, así como la valvulita, La bombita la que le bombita, llama. la La bombita, bombita, la o sea, bombita. entonces el bulbo se pone en los testículos, entonces uno se aprieta los testículos y va llenando y después hay otra cosita que se aprieta ahí para liberar y entonces ya sale se pierde la erección. Entonces hay múltiples opciones en las cuales pues se pueden utilizar. Sin embargo, repito, son alternativas de última opción y solo para casos en los cuales la terapia y la pastilla y la terapia combinada en este caso ¿va? Con el uso de la pastilla ya no pueden funcionar y hay un daño que ya está a nivel de la próstata o a nivel de los genitales, como un traumatismo violento que definitivamente puede destrozar alguna parte ahí, Ajá. entonces ahí sí. Doctor, bueno, ya viendo con la mira en el futuro, mejor dicho, ¿qué líneas de investigación se están haciendo en relación a la disfunción eréctil? Hallazgos para tratar de encontrar nuevas Ok, soluciones. el argumento aquí es en las líneas de prevención. Incluso se ha encontrado que en los inicios de la hipertrofia prostática, que nos va a llevar indudablemente a una disfunción eréctil, ya se están prescribiendo estos inhibidores de la 5-fosfodiesterasa para hacer el control de la hipertrofia prostática. Entonces, en cantidades pequeñas. Entonces, ya le pueden dar vardenafil, tadalafil o sildenafil en cantidades sumamente pequeñas
¿verdad? Que lo que van a hacer es mantener relajado el músculo de la próstata, el músculo liso de la próstata y evitar que moleste durante mucho tiempo. Pero también la prevención va enfocada a que nosotros podamos realizar, y una cosa que me van a escuchar aquí decir bastante son ejercicios Kegels. Ujú. Ok, los ejercicios Kegel son maravillosos porque ayudan a paliar los efectos negativos de la disfunción eréctil. Entonces, si usted hace ejercicios Kegel, muy probablemente la disfunción eréctil no llegue o llegue mucho más tarde o sea de forma más leve de lo que podría presentarse en condiciones normales. Excelente. Bueno, saludar a Brian Acosta que nos reportó sintonía, también a Verónica López. Un abrazo a mi amada madre también que me dijo que está viendo este podcast educativo, como siempre, tratando de, a través de profesionales, de expertos, de personas con mucho conocimiento, informar, educar y ayudar a las personas que lo requieran y pues a otros, pues como información siempre les va a servir porque nunca se deja de aprender. Pregunta de Ilse Chávez. Por ejemplo, a los hombres que tienen hipertensión o azúcar, ¿qué tipo de medicamentos o exámenes se les manda a hacer para que no vayan a tener un efecto secundario? Ok, fíjese bien, aquí lo principal son los exámenes control y la interacción que debe tener esa persona es ser ordenado con sus comidas y seguir las indicaciones del médico, porque el problema no está con los medicamentos, el Ok, problema está en no tomar los medicamentos, que hace que la enfermedad vaya provocando un daño crónico, o sea, a través del tiempo y el claro. tiempo, y va a llegar un momento en que ese daño crónico va a pesar, pues, o sea, es un granito de arena que va cayendo y de repente tenemos ya una montaña de arena, pues, de granito en granito. Claro. Exactamente el daño que se produce, ¿verdad? Cuando aquellas personas no son ordenadas con sus medicamentos, no tienen dieta, no tienen actividad física, no controlan un buen peso, entonces a largo plazo estas personas van a tener un deterioro de los tejidos y ahí es donde viene la disfunción eréctil. Entonces, no es tanto los exámenes, es la actitud de las personas de ser ordenados con el tratamiento que se les da. Doctor, en promedio, y esta es una pregunta en relación a su día a día, en promedio, ¿cuántos casos de estos le toca anualmente revisar? Pues fíjese que, bueno, en mi experiencia profesional, yo tengo un pool como de, como de 250 pacientes entre 75 y 85 años que están en consulta o en control por disfunción eréctil. O sea, me llega poco de otras cosas, pero yo creo que todos los pacientes con disfunción eréctil eh, llegan donde mí, pues, bueno, porque es lo que más recibo. Es lo que más recibo. Bueno, Eyaculación precoz y disfunción eréctil, eso es lo que más recibo. bueno, de hecho iba a preguntarle si es el caso que más se le presenta y bueno, ya dilucidado que claramente disfunción eréctil, que es el tema que estamos tocando. Y bueno, también hemos hablado de la sildenafil, que es el medicamento, no es la fórmula, Es ¿no? correcto, es el ingrediente Que activo. se conoce con el nombre de la pastillita azul, que no vamos a seguir haciendo publicidad porque ya la hicimos. También ha sido un tema que hemos tocado. Queremos, bueno, agradecerle. Doctor, no sé si tiene algún consejo final para las personas que nos están viendo, ya para ir cerrando el tema después de esta gran disertación que ha dado. Bien, los trastornos de excitación sexual en el hombre, o sea, el más común es la disfunción eréctil. Ajá. Y el mejor consejo que le podemos dar a las personas es que cuando usted note que es algo que empieza a pasar frecuentemente, ahí en ese punto es hora de ir donde el especialista. Ya puede ser ¿cómo se llama? Al urólogo o directamente donde el sexólogo va para recibir manejo e instrucciones acerca de qué es lo que tiene que hacer. Espectacular. Bueno, queremos decirles que no dejen de seguirnos. Checas en Español, nuestro canal de YouTube, Checas en Español, la página de Facebook, en donde pueden darle suscribir. Checas en Español, también en TikTok. Tenemos ahí la creatividad de Marco que pasa subiendo contenidos. Es la persona, la mano derecha que tenemos en este proyecto del Checas en Español y está siempre pendiente del TikTok. Che Clinic en Instagram, Che Clinic en Twitter. También Center for Health Empowerment, Che, así, la página institucional, la web también che.org. Y bueno, también decirles que hay un podcast en inglés para quienes gustan de la lengua anglosajona, que quieren escuchar también contenidos relacionados a la sexualidad y a la salud. Estaremos muy pronto escuchando nuevos contenidos. Doctor, la escuela de sexualidad Freddy, también. sí, recordarle a nuestros amigos Ah, de se me que escapaba. pues cada viernes subimos un capítulo diferente de la Escuela de Sexualidad Che.
y que a través de esta vía, ya sea para los podcasts o para la escuela de sexualidad, siéntanse libres para pedir los Sí. temas de los cuales ustedes tengan más interés en conocer algo. Así es, Escuela de Sexualidad, los webinars mensuales, la Escuela de Sexualidad semanal, el Checas es quincenal. Tenemos contenidos por doquier y la cara del doctor Valladares, que es un experto, es de los profesionales más calificados del país en esta área, la van a estar viendo y para nosotros es un honor tenerlo con nosotros, podemos presumirlo. Bueno, decirles que ya estamos, bueno, este es el episodio 52, estamos a 8 de terminar la tercera temporada, en la cuarta se vienen muchas sorpresas, entre las cuales están abrir un boletín en donde ustedes podrán hacer preguntas. Si quieren el anonimato sin ningún problema, yo sé que da miedito hacer preguntas de sexualidad públicamente, como en este chat interactivo que tenemos, así que pueden escribirnos y nosotros con mucho gusto estaremos tocando los temas que a ustedes les gusten y por supuesto respondiendo sus inquietudes. Los invitamos a que nos sigan en todas las plataformas digitales de audio, Spotify, Apple Music, Google Music, Amazon Music, Deezer. Hay muchísimas en donde ustedes podrán escuchar. Solo pongan Checas en español y cualquiera de los episodios estará a su disposición. Muchísimas gracias. Queremos agradecerle, doctor, por haber estado con nosotros, porque siempre acude a nuestro llamado y es una persona que aporta bastante, ¿no?, a la causa. Se lo agradecemos. Gracias por la invitación, que se repita. Excelente, muchas gracias. Bendiciones, que estén bien. Y bueno, los invitamos a que no se despeguen de las distintas plataformas. De verdad que para nosotros es un placer tenerlos y que se eduquen y que aprendan con nosotros y nosotros, por supuesto, complacerles con los contenidos y darles lo mejor como siempre. Que estén bien. Muy buenas noches.